sobre eh, decreto 5477, los principios generales, los principios que están en el Código Procesal Civil y Mercantil y los principios específicos que hay en el decreto 5477. El día de ayer estuvimos hablando sobre, hicimos un resumen de todos estos principios, marcamos nuestra ley, o al menos le tomaron captura para poder marcarla, y luego de ello, pues, trabajamos la parte de las actas, vimos la estructura de un acta, hicimos ahí un ejercicio rápido con sobre la escritura de la introducción del acta, hicimos sus partes, y hoy vamos a hablar sobre otros documentos que el notario tiene en su haber que desarrollar. ¿Me confirman si me escuchan bien o tienen algún problema para escucharme antes de que inicie y me vaya de corrido? ¿Todo bien? Bueno. Sí, Lick, ¿todo bien? ¿Sí se escucha? Sí, Algo licenciado. entrecortado, se oye entrecortado también, igual que ayer. Pero ahora fueron dos. Un poco entre... Dos. Buenas noches, Sí, licenciado. Un poco entrecortado, licenciado. cortado. No sé quién. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte, pues así arrancó de una vez y ya no interrumpo. Muy bien, hoy vamos, les dejo otra vez, por si alguno todavía no está en el enlace del grupo de WhatsApp, se lo dejo ahí un ratito para contar días y lo cambio. Listo. Espero que se hayan agregado y vi que se agregaron algunos todavía. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre las resoluciones. Las resoluciones en general pues las utilizamos para resolver algún conflicto, de algún problema que tenemos o de alguna decisión. Y se supone que determina que la persona habrá aportada y quién debe estar calificada y reconocida para hacerlo. O sea, la emite una resolución a aquella persona que es como experta en el tema que vamos a hablar. Sabemos que los jueces emiten resoluciones, la administración emite resoluciones también, el Estado emite resoluciones y en este caso el notario va a emitir resoluciones. Ayer vimos que de acuerdo a lo que establecía entre unas características que tiene la jurisdicción voluntaria, era que estas resoluciones no son ni tampoco son de carácter de cosa juzgada y tampoco pueden impugnarse por esta misma razón, sino simplemente yo no estoy como de acuerdo, hay un proceso de oposición y luego pues de que vence ese plazo yo puedo continuar con el trámite y si yo presento mi oposición, el trámite termina con el notario y se lleva ante un juez. ¿Qué juez dijimos que era el responsable? De primera instancia. Muy bien. El de primera instancia. No se escuchó la pregunta, licenciado. ¿Cuál era el fundamento legal? ¿Alguien recuerda el fundamento legal? ¿Será el artículo 403, Lick? ¿El 403? No. Artículo 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Y ahí ya lo tenemos, que es el que establece quién es el juez competente. Bueno, continuando, entonces tenemos que existen resoluciones de tipo que nos interesan únicamente hablar, resoluciones de tipo judicial y resoluciones notariales. Sabemos que están las resoluciones administrativas, pero estas las vamos a tomar y las vamos a dejar por allá porque no las necesitamos en este momento. Y las judiciales son, pues, son los actos procesales propios de los órganos jurisdiccionales y por medio del cual se adopta en forma escrita las decisiones, a través de los cuales se resuelven el asunto de índole contencioso o de jurisdicción voluntaria. Habíamos discutido ayer que un juez sí puede llevar procesos de jurisdicción voluntaria, que no nos confundamos en que como si la lleva un juez quiere decir que hay litis, ¿no? Porque vimos que en las diferentes normativas que vamos a manejar, observamos que la jurisdicción voluntaria judicial está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya vimos que hay algunos procesos que están eh, específicamente para el notario regulados ahí y los que el juez lleva están todos regulados ahí. Los que el notario lleva
Todos están regulados en el decreto 5477 y en el decreto ley 12583. Y están las resoluciones notariales, pues estos son los actos de trámite o de decisión. Hay dos tipos entonces de resoluciones que vamos a ver nosotros, las de trámite o las de decisión. Ambas tienen que ser en forma escrita y con base a lo que la ley establece. Y las puede dictar cualquier notario guatemalteco, siempre y cuando se esté tramitando un expediente de jurisdicción voluntaria y que debe estar facultado para conocer. ¿Esto qué implica entonces? Que características que tendríamos de esta resolución notarial. La primera es que debe ser por escrita, que se clasifican en dos, que pueden ser de trámite o de decisión. La tercera es que la dicta un notario. La cuarta es que el notario debe estar facultado para conocer. Eso implica que, por ejemplo, si hay litis, aunque el notario quiera dar por terminado el proceso y decir, no, yo lo quiero llevar y finalizar y con ello otorgar mi decisión sobre el proceso, no puede llevarlo porque ya no estaría facultado. Si no hay litis, está facultado y por ende lo puede desarrollar. ¿Dudas hasta dónde voy? Y sí, perdón, licenciado, buenas noches. ¿Cuáles eran las características? La primera mencionó que era escrita, ¿verdad? De la resolución judicial. ¿Cuáles eran las siguientes, perdón? Que se clasifican en de trámite o de decisión, que la dicta un notario y que debe estar facultado. 4. Están las acabo de extraer de la definición que está ahí, pero son 4. Muy bien. ¿Continuamos o alguien tiene alguna otra intervención? Muy bien, sigamos. Su silencio implica que no hay problema. Sabemos que de acuerdo al código, a la ley del organismo judicial, las resoluciones se clasifican en 3, los decretos, los autos y las sentencias. Los decretos son los más sencillos porque estos son los que sirven únicamente para poder resolver asuntos que son de trámite. Se acepta para su trámite, se rechaza para su trámite. Entregaron, por ejemplo, un memorial, entonces se aceptó el memorial, es solo para hacer constar que el proceso va a continuar, pero no es resolutivo. Solo sirve para indicar que el proceso puede iniciar o no va a iniciar y si no inicia, ¿por qué? Los autos se utilizan para resolver asuntos que no son de simple trámite, es decir, que yo no puedo dictar un auto para indicar que estoy aceptando o no aceptando el trámite que me están dando, sino sirve para resolver incidentes o asuntos o el asunto principal en casos particulares. Las sentencias las deciden en asunto principal y dan la connotación de cosa juzgada. Con esta última parte ya sabemos entonces que el notario no puede emitir sentencias como tales. ¿Por qué? Porque estas tienen la connotación de cosa juzgada y vimos que una de las características del proceso de jurisdicción voluntaria es que no se declara como cosa juzgada los hechos que se lleguen a resolver. Con eso, ¿cuáles me dirían entonces que son las dos resoluciones que puede emitir un notario? Decretos y autos. Decretos y autos. Decretos y autos. ¿Ven cómo, así es como se hacen las preguntas del examen? ¿Ven cómo me voy a una definición? Con base a la definición, descarto lo que no puedo cumplir y entonces ya tengo las respuestas posibles. Así es como van saliendo las preguntas de examen. Continuamos. Esto lo tienen ustedes en la ley del organismo judicial. Entonces, veamos, este artículo ya lo marcamos, entonces no vamos a irnos tanto. El que sí me gustaría que marcaran es el artículo 141 de la ley del organismo judicial. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? Artículo 141 Uh-huh. del organismo judicial. Clasificación. Las resoluciones judiciales son decretos que son determinados de trámite, autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o asunto principal antes de finalizar el trámite, resuelven incidentes o el asunto principal, perdón, ya lo repetí, los Sí. autos, perdón, me puse nerviosa. No, apenas solo estamos leyendo. Ok, voy a empezar otra vez. Decretos, que son determinaciones de trámite, autos, que deciden de materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Las sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellos que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Muy bien, gracias. Vean que en rojo está remarcada la palabra razonarse. Ahí lo pueden escribir, marcar con amarillo y un cuadrito rojo. Eso quiere decir que una diferencia entre los decretos y los autos, que es más plausible, más entendible, más visible, es que en la estructura de un auto siempre hay razón, hay una forma de razonarse. ¿Alguien sabe o me puede decir cómo se razona una ley al momento de su creación? Con sus considerandos. Muy bien, José Enrique, con sus considerandos. Ustedes quieren saber el espíritu de esta ley, tienen que irse a dos espacios. El primero sería la exposición de motivos, que hay muchas leyes que no lo tienen, pero si ustedes ven, por ejemplo, la ley del organismo legislativo,
establece que cuando se presenta una propuesta de ley, una iniciativa de ley, debe de ir en esa forma. Primero van la exposición de motivos, luego van las partes considerativas y luego ya va todo el articulado. Y esas partes considerativas son las que a ustedes les van a dar el espíritu de esa ley. ¿Cuál es la razón, las causas? Inclusive ahí pueden ustedes establecer cuál es el fundamento constitucional que ampara la ley que ustedes tienen en su poder. Por eso es que si se dan cuenta, cuando leímos el decreto 5477, marcamos los considerandos, porque eso les da el contexto que sucedía y cuál es la razón de ser del decreto 5477. Por si alguna vez ustedes han leído sus leyes y siempre se saltaban los considerandos, ahora ya saben por qué son importantes los considerandos. Y si ya lo sabían, pues en buena hora. Continuamos. Este artículo ya lo marcamos, que es el artículo 13, y ya marcamos el artículo 2. Ambos son de la Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. La Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Entonces, en esto no lo vamos a saltar. Vámonos al artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial y vamos a ver el artículo, a ver, el Acuerdo Gubernativo 4/2013. ¿Alguien que me haga el favor de leer el artículo 143? El del organismo judicial. Sí, Eric, por favor. En la ley del organismo judicial. Si quiere me lee el siguiente. Artículo Que me lo 143. lea Requisitos. Espérame, Magda, solo que me lo lea Eric porque levanta la mano. Y después me hace el favor de leerlo, Lili. De acuerdo. Artículos 143. Ujú. Requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y del secretario, o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Vale. Ese es el fundamento legal que vamos a utilizar para determinar cuál es la estructura básica de una resolución que no sea de trámite. O podríamos, bueno, no, parte de la de trámite tiene también esto. Entonces, veamos. En el lugar del nombre del tribunal que la dicta, ahí es donde ustedes ven, van a ver, si van a su libro, van a ver que empieza con la dirección de la oficina profesional y el nombre del notario. Esa es la sustitución a ese número 1. El lugar se aparece, la fecha se aparece, su contenido aparece descrito, que ya vimos que si es una resolución, un auto debe de contener la parte de la razón de por qué se hace y su contenido, las citas de leyes y en este caso la firma que va a llevar es la firma y sello del notario. Ahora sí, alguien que me haga el favor de leer el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 4/2013, le tocaba a Lilia, ahora sí no a alguien, sino a Lilian, porque ya Lilia me había pedido la mano antes. Muy bien. Artículo 7. número 7, ¿verdad? Ujú. Perdón, se me está trabando la lengua. Está bien. Inutilización de timbres fiscales. Los timbres fiscales que se utilicen para pagar el impuesto se adherirán en los documentos correspondientes y en ese momento deberán ser inutilizados por los sujetos obligados de la manera siguiente. Literal A. Con perforación, inutilizando el timbre fiscal, teniendo cuidado que ésta no dañe los números del registro y su valor. O, literal B, con ello que contenga el nombre, denominación o razón social del contribuyente. Los funcionarios o empleados públicos que por razón del cargo u oficio tengan a la vista documentos objeto del impuesto también tienen la obligación de inutilizar los timbres fiscales, conforme a lo establecido en los artículos 20 y 35 de la ley. Muchas gracias, Lilia. Entonces veamos que estos dos artículos, tanto el 143 y este artículo 7, son dos artículos que hablan de cosas abismalmente distintas. El primero es el fundamento legal de la estructura de nuestras resoluciones y el artículo 7 solo es la razón de por qué solo hay dos formas de inutilizar un timbre fiscal. Eso lo tuvieron que haber aprendido en notariado 2, notariado 1, notariado 2 creo que se ve porque ahí se ve un poco de esto. Y es que solo se pueden hacer de dos formas, o lo perforan o lo sellan. No pueden hacerlo de otra forma más que ello. ¿Qué pasa si yo vengo y, por ejemplo, le pongo una línea, aunque vean los libros que puedan consultar, aunque tengan esas líneas o una cruz sobre ello, pues dense cuenta que algunos autores han escrito hace muchos años su primera edición y pues hay cosas que por las cuestiones de que es más fácil solo modificar pequeñas cosas y no rehacer quizá todo, pues han dejado todavía las imágenes que han mantenido en muchos años. Entonces esa es la razón de por qué van a encontrar autores de los libros, principalmente los libros que ya tienen más ediciones. Solo el de Neri Muñoz creo que lleva como 7 ediciones, la que ustedes pueden adquirir, y la de el doctor Gracias González y el doctor Ricardo Sandoval, otra vez no mi libro de Ricardo Sandoval, pues ellos ya tienen más o menos, van como por la 7ª, 8ª edición. Por ello es que van a encontrar así, pero ya ustedes ya leyeron la razón
de que no se van a inutilizar, tachándolos, poniendo una cruz, diciéndole ya no lo use, yo que sé, cualquier otra forma. Solo hay dos características: o lo perforan, teniendo el cuidado de que no dañen el registro, o le ponen su sello que contenga el nombre, denominación o razón social del contribuyente. Si fuera en el caso de, por ejemplo, el registro mercantil, también hace lo mismo cuando llegan ustedes el acta de nombramiento, y ya cuando se la razonan, ellos son los que inutilizan. Por ejemplo, también los sellos, los timbres fiscales que se le adhieren a las patentes de comercio, las inutiliza el registro mercantil. Creo que tienen un comentario antes de que continúe. ¿Alguna duda con ello? Estas son como pautas más generales de la práctica, pero que es bueno que lo sepan. Sí, Lick, yo tengo una duda. Sí, Usted nos mencionó en en el primer artículo, que era el 143, ¿verdad? Y tiene como esos 6 puntos. Usted mencionó que eran similares a a la estructura básica, o es la estructura básica de una resolución que no es de trámite, ¿verdad? Pero con una de usted, trámite y una que no es de trámite. sí, la que no es de trámite, ¿en qué tiene diferente? Lo que va a tener de diferencia, la que no es de trámite, es la razón de lo que estaba en el artículo anterior. Y el artículo anterior, si se da cuenta, fue lo que le hice énfasis, y es que van a razonadas. La de trámite no. Los autos van razonados. Si no tiene razón, no podemos decir que es una resolución, es un auto. Si tiene razón, y también el espíritu de por qué la creó, ¿no? ¿Por qué está redactando esta resolución? Si es de trámite, es muy simple la estructura y es muy simple la redacción, pero debe de cumplir con esos 6 aspectos. Ninguno de esos 6 aspectos le puede faltar a cualquiera de las 2 resoluciones que pretenda emitir. La diferencia que cuando emitamos un auto es que este va a ir razonado, pero la estructura base es la misma. Identificación de la oficina profesional del notario, el lugar donde lo está emitiendo, la fecha, el contenido, que dentro del contenido aquí sí vamos a tener que anotar todo el razonamiento de por qué, y la cita de leyes y las sumas. Si ustedes ven una resolución en general de una sentencia de cualquier disciplina del derecho, se dan cuenta que tiene esta estructura, pero en su contenido agregan la parte de del razonamiento. ¿Aclaro con ello su duda? Sí, totalmente, Lick. O sea, el auto es razonado y el decreto no lo es. Exacto. Y ahorita vamos a ver Y unos ejemplos, ¿no? Que no crean que los vamos a dejar ahí en el olvido nada más, sino y el esta artículo sesión es para que, 143, el artículo sí, 143 sería el razonado, ¿verdad? el 141 es donde está, por qué 141. va razonado. El Ah, 143, perfecto. estructura general. Perfecto, Lick, gracias. Entonces veamos, pues, ¿qué elementos debe tener las resoluciones notariales? La dirección de la oficina, numeral primero, ¿se recuerdan? Fecha y lugar, numeral segundo y tercero. Disposiciones que dicten, es el contenido, y la firma del notario, que vendría siendo la firma. Esa es como ya la transpolación a lo que nosotros usaríamos en el curso. Entonces, ya los decretos en sí, pues ya sabemos que en esencia son determinaciones de trámite, como decretos notariales, que son actos que sirven para ordenar y dar cumplimiento al orden preestablecido legalmente para dirigir la tramitación de los asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Quién de ustedes ya empezó a trabajar sus cuadros que les compartimos? ¿Ninguno empezó a trabajar sus cuadros? Fíjese que yo empecé uno, Lick, pero no sé si está bien, no sé si es de volverlo a redactar en A el mismo copiarlo. documento que está vacío, ¿verdad? Ajá, es copiarlo. Ajá. Sí, Bueno, yo ya uno, hay empecé que, con muy bien, En mi caso también ya lo empecé a trabajar, Lick. Solo es de copiar para, como dijo usted el día de ayer, transcribir para irlo aprendiendo, ¿verdad? Y irlo exacto. aplicando. Muy bien, por lo menos no le pasó lo de Sodoma y Gomorra, porque por lo menos con uno que creyera decía, ¿no? Iban a salvar a Sodoma y Gomorra y se salvaron. Sí, Carla, Yo antes de que también el proceso sucesorio, Lick, fue el que ya muy bien, empecé a leer y a redactar ahí al cuadro. muy bien, muy bien. Sí, Buenas Carla. noches, licenciado. Disculpe, es en la primera clase a la que me pude unir. El día de ayer no conseguí el link para unirme. Entonces, yo creo que esto lo dejó ayer, ¿verdad? No, eso lo vimos en clase presencial. Oye, bueno. ¿Ha estado en las clases Eh, presenciales? Fíjese, licenciado, que no, hasta esta semana que viene puedo Ok. presentarme para ponerme yo ¿Ya al está en el corriente grupo de con algún WhatsApp? compañero. ¿Ya está en el grupo de WhatsApp? Gracias. Ya ahorita lo copié para ingresar. Gracias, licenciado. Ok. El enlace me parece un poco raro. No quiero decir que no haya pasado, pero sí pudo haber pasado. Y es que el enlace, por eso lo compartí una noche antes, para que pudieran pasarlo por todos los lados posibles y que para la clase estuvieran la mayoría. Pero lamento mucho que no le haya llegado, Carla, y que pues hasta hoy lo haya podido obtener. Pero cualquier duda de lo que hayamos visto me lo puede plantear si quiere al finalizar la clase. Gracias, licenciado. Muy bien, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien había levantado la mano? Solo voy a apagar aquí el micrófono. Sí, Jorge. Saludos, Lick, muy buenas noches. Buenas noches. Yo tengo entendido que esos cuadros se debían de llenar conforme a la clase. Ahora veo que, bueno, tenía entendido. Ahora veo que es conforme a actas, por así decirlo. No, realmente no, Jorge. Mira, pues,
El objetivo de los cuadros es que hice la pregunta para ver quién va adelantado. Pueden hacerlo conforme a las clases o pueden hacerlo al revés. Digamos que hoy, si nos da tiempo, vamos a ver la identificación de tercero. Ese sería entonces el primer cuadro que ya debieran de llenar porque ya se explicó. O sea, que ese no debiera haber falta de que diga alguien, es que no lo hice porque ya se explicó. Pero puede ser al revés, que digamos que les diga yo, la otra semana vamos a trabajar reconocimiento de preñez y parto. Si ustedes agarran el cuadro, lo llenan, ya tienen la idea del procedimiento. Es más fácil que usted diga, ¿a qué se refiere con esto de que deben de ser dos personas? Tiene un nombre técnico. Bueno, digamos dos especialistas. Entonces ya viene usted y dice, voy a preguntar eso en clase, ya puede preguntar a qué se refiere eso dentro del tema. Cualquiera de las dos vías le sirve a todos. ¿Estamos? Sí, Cindy, antes de que continúe. Lick, estaba leyendo yo del proceso sucesorio que, mi pregunta es, el registro de procesos sucesorios, tengo entendido que se encuentra en la Secretaría del Organismo Judicial, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, pero todavía estará ahí, o porque me habían dicho que lo habían movido al lugar, no sé. Es una muy buena pregunta que le voy a averiguar, porque no la tengo así como cercana y palpable. Pero muy probablemente cuando veamos ese tema, casi siempre ese tema lo da la licenciada. Es uno de los temas, de sus temas favoritos, dar el proceso sucesorio, y ahí pues ella desarrolla toda esa parte. Lilia. Muchas gracias, Lick. Por el momento yo entendería que iríamos en el tercer cuadro si vamos en la notificación de la primera resolución. Eso sí ya tienen que tener todos hechos, porque ya vimos que todos los procesos inician con 3 cosas, como muy bien acaba de decirlo Lili. ¿Cuáles son? Perdón, ahorita le digo. Lo del artículo 100 del... Primero vamos con el acta notarial de requerimiento. 1. Ajá, la primera resolución. 2. Y ahorita estaríamos viendo la notificación de la primera resolución. 3. Eso por lo menos ya todos lo deben de tener claro, que todo trámite inicia con esos 3 documentos. Ahorita estamos discutiendo, ya vimos el acta ayer, ahora vamos con estos 2 que siguen, que son los decretos y la notificación, y vamos a hablar, si todo pinta para bien, de la resolución, el auto con el que se cierra el trámite en los casos que se termina con auto. Entonces, los decretos, para ya continuar con esto, es en aquellos, es este documento donde, a ver, pues, si por ejemplo usted le dice a alguien, mira, quiere salir conmigo a tomar un café o yo qué sé, ustedes están haciendo un requerimiento. Lo que esperan ustedes es que haya una respuesta de ese requerimiento. Esa respuesta al requerimiento es un decreto. Entonces, en el acta, ustedes hacen el requerimiento de que quieren que un notario haga un proceso, inicie un proceso de jurisdicción voluntaria. El notario le tiene que dar respuesta, ya sea que diga sí o diga que no. Es como lo mismo que esto de ir a tomar un café. Usted dice, no, gracias, no tengo tiempo. O sí, gracias, podemos juntarnos en tal. El decreto tiene la misma función. El notario, en ese caso, da respuesta de que inicia el trámite y ese trámite, ¿qué línea va a tener? Por eso preguntaba quién ya llenó el cuadro. Alguien que me haga el favor de leerme, hay un pequeño, vamos a ver, sí, el de identificación de tercero, como ya lo tienen en digital todos, ¿alguien me puede leer el trámite de identificación de tercero a partir de la notificación en adelante? La notificación no, ustedes no, porque eso no van aquí, sino de la notificación en adelante. ¿Qué es lo que sigue en una identificación de tercero? Sí, Magda, ya me había levantado la mano una vez. Dígame, Magda. Publicación del edicto en el diario Muy bien. oficial, plazo 10 días. Seguidamente, acta notarial de notoriedad. Certificación del acta notarial de notoriedad al RENAP. Remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Esos 4 pasos ustedes lo tienen que dejar en el decreto. Es como que usted dijera, sí acepto ir a tomar café, nos juntamos a tal hora, tal día y en tal lugar. Ustedes están diciendo como esa línea que debe de seguir. Entonces yo tengo que apartar ese día, tengo que ubicar el lugar y tengo que ver la hora para ver si tengo que salir temprano, tengo que salir más tarde o cualquier situación. Entonces, cuando nosotros hacemos un decreto, la primera parte es el sí, por decirlo así, de la cita. Si usted le dicen a la persona que se da, que inicia el trámite o que se da por aceptado, se tiene por constituido el expediente y se da inicio al trámite. Y luego usted va a agarrar todos los procesos y lo que va a establecer es eso, del cual se debe hacer la publicación de los edictos, redactar el acta de notoriedad, hacer las notificaciones al registro correspondiente, elaborar la certificación y hacer las certificaciones al registro correspondiente y enviar al Archivo General de Protocolo. Ese es un párrafo que escriben ustedes en el decreto. Y por último, anotan la palabra notifíquese, que es el paso siguiente de los decretos, que es hacer la notificación. ¿Queda claro en palabras cómo es la estructura del decreto en esencia? ¿Alguien tiene una duda? Yo espero que no se les vaya a olvidar en el examen cuál es el sentido de un decreto cuando les pregunten. No van a decir, a ver,
yo esa clase no la entendí y podría haber preguntado. Recuerden, es como una cita. Con eso creo que lo relacionan bien. Ahora sí, ¿cuál es el contenido entonces del decreto? Nombre del notario que dicta la resolución, número 1 del artículo 143. Dirección de la oficina del notario, número 1 del artículo 143. Lugar y fecha, número 2 del artículo 243. Contenido, número 3, contenido del decreto, que son las disposiciones que se dictan y se enumeran con números romanos. Número 4, cita de leyes, que es el número 4. Número 5, disposición que se notifique la resolución, notifíquese. Número 6, firma y sello del notario. Y pues se puede redactar en hojas en blanco o en papel español con 25 líneas por lado. ¿Qué impuesto debe pagar un decreto? Lo vimos ayer. El sentido es dar respuesta a la petición que se hace en el acta de requerimiento. ¿Alguien se recuerda qué impuestos debe de pagar un decreto? ¿Cubre un decreto que no paga? ¿Lo cubre? Serían 50 centavos por hoja. No, Sí. aquí no va a decir, Lilia. Está ahí, alguien, Pedro nos lo acaba de anotar. 2 quetzales de timbre notarial. 2 quetzales de timbre notarial. Muy bien, muy bien. Entonces, este es el sentido de la redacción. Entonces, ustedes empiezan diciendo Jorge Roberto Díaz, notario, ubicado en la 24 calle 13-28 de la zona 3, en el municipio y departamento de Guatemala, el 6 de febrero del año 2025, punto y aparte. Contenido. Se tiene por conformado el expediente de la señora Carla Morales para dar por iniciado el trámite de identificación de tercero, del cual se deberá, y empieza ustedes a describir qué van a hacer. Luego anota la cita de leyes, que esas son las leyes del decreto 5477, Código Civil, más o menos esas son las leyes que ahorita vamos a ver cuáles relacionan cuando veamos el proceso. Ahí sí presten la atención, más que tomar la foto, anoten cuáles son las leyes que justifican y los artículos que justifican el trámite, porque algunos están regados, algunos fundamentos, y esas son sus citas de leyes. No tienen que poner todo el abecedario y todas las leyes ustedes en orden, no, tienen que ser específicamente las leyes que sí tienen relación con. Por poner más número de leyes o menos número de artículos, menos número de artículos sí tiene problema, pero ya poner un montón de artículos innecesarios no tiene sentido. Cuando hacen cita de leyes es que esas leyes realmente son vinculadas a lo que ustedes están estableciendo. La palabra notifica, firma y sello del notario y listo. Esta notificación, este decreto, ustedes lo que hacen después es que hacen una cédula de notificación y lo adjuntan a la cédula de notificación y lo que firma la persona que ustedes están haciendo el trámite es esa notificación. La persona no firma el decreto, solo lo firma el notario. Entonces aquí está de otra forma. Nombre del notario, dirección de la oficina, lugar y fecha, disposiciones que se dicta, fundamento legal, orden de que se notifique, firma y sello y los 2 timbres notariales de 1 quetzal para cubrir el impuesto que es de 2 quetzales. ¿Qué impuesto debe cubrir? Otra vez, como por tercera vez, timbres notariales de 2 quetzales, se pega en la primera hoja si llevara más de una hoja y se utilizan por medio de perforación o sello de notario. Entonces ahí hay que ponerle su perforación, le ponen un estampado, un sello. Y ahora sí, esta es la parte que les interesa a ustedes. Veamos si se cumple. Bufete profesional del notario Arturo Morales del CIR. 45 Avenida, 2-43, zona 11, Guatemala. Ahí están los primeros dos. Está el nombre de quien lo está elaborando, el lugar y la fecha. Guatemala, 5 de mayo del 2023. Con base al requerimiento realizado en el acta que antecede. ¿Cuál es el acta que antecede? El acta de requerimiento. Primero, se tiene por iniciadas ante mis oficios las diligencias voluntarias de identificación de tercero, promovidas por el señor Luis Arturo García. Ahí ya di la primera pauta. ¿Por qué es que estoy elaborando este decreto? Porque alguien me está solicitando unas diligencias de un trámite en específico. 2. Por ofrecido los medios de prueba individualizados y por presentado los documentos relacionados en el acta. Medios de prueba individualizados, eso lo vamos a ver cuando veamos cada proceso. Pregunta que tienen que hacer ustedes, mire, ¿qué medios de prueba necesito para este proceso? Porque esos son los que hacen el expediente. Ustedes vayan pensando, tengo que hacer un expediente de esto, tengo que hacer un expediente de cada trámite, y eso es lo que ustedes tienen que estar también al pendiente de qué es lo que va para cuando ya les toque ir armando. O sea, identificación de terceros debieran de ya poderlo armar después de esta sesión. Tercero, publíquese el edicto. Ahora va al orden de la matriz que les dio la licenciada. Después de notificar que iba, según nos dijo Magda, publicación de los edictos. Publíquese el edicto de rigor citando a quienes se consideren afectados por tal publicación. 4. Oportunamente facciones el acta de notarial de notoriedad, el siguiente paso, que en derecho corresponde en duplicado, eso está en el decreto 5477, se recuerdan que se emiten en duplicado, certificando, que es la certificación que decía como siguiente paso, y efectos registrales y remítase al Archivo General de Protocolos para su guarda. Entonces ahí están resumidos los pasos que tienen que hacer. Citas de leyes, artículos 66 a 79, 128, 178, 401, 2, 3, 440, 41, 42 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 70, el 66 al 79, si no estoy mal, son lo de la prueba. El artículo 70 de la ley del RENAP, artículo 17, numeral 14 del Reglamento de Instrucciones del Registro Civil de las Personas. Numeral sexto, notifíquese, que es el siguiente instrumento, firma y sello del notario. ¿Cómo lo van a aprender? Haciéndolo, porque esto se aprende haciendo, no hay otra forma.
los timbres y tienen unos ojitos blancos que es como la similitud a la perforación. ¿Dudas? Hasta con colorcitos para que les quede bonito ahí cuando ustedes lo vayan a hacer. Traten de hacer ensayos. Empiecen por lo menos haciendo del 1 al 3. Luego hagan del 1 al 3 al numeral 1. Del 1 al 3 al numeral. Y así van haciendo ustedes como esa mecanización para recordar, porque casi siempre, sí pregunta la licenciada, un decreto, una notificación y del acta pide pedazos. Pero al menos un decreto casi seguro les viene en el primer examen. Si no van a decir no sabía, ya se los estoy advirtiendo. Para que lo estudien, no para que hagan su ayuda no técnica ahí en el examen. Sí, José. Disculpe, ¿será que puede colocar la diapositiva anterior? Sí, pues esto lo vamos diciendo como 20 veces, pero sí. Listo. Bueno. Aquí hay otro. Oficina Profesional del Notario, Cuarta Avenida 3-20, Zona 1, Guatemala, 10 de febrero del 2018. Desea audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Este es para dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación donde esté. En consecuencia, remítase el expediente respectivo consistente en cuántos folios a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo al artículo 2, 4, 24, 25 del decreto 54-77. Firma y sello del notario. Este sirve para cuando ya ustedes vayan en sus pasos, establezcan que hay que dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación, emitan una resolución de trámite en la que hagan constar que ustedes están enviando el expediente o trasladando el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que haga el dictamen que corresponde. Este es un segundo decreto que no en todos los libros lo tienen, pero es bueno que ustedes aprendan a realizar lo que es el del envío del expediente a la Procuraduría General de la Nación. Bueno, esto no, el ejercicio. Esto sí tómenle foto, miren, hagan el ejercicio. Y háganlo para ustedes. Ahí sí compren si quieren para sentirse así como, qué bonito se ve. Compren ahí sus si quieren, pero solo para eso, no van a decir que yo les dije que para todo. Compren ahí sus timbres fiscales, ¿no? Que tengan ahí su colección de timbres de los que venden ahí en una librería que omitiremos nombres para no hacer propaganda. Y hagan su simulacro ahí ustedes. Si yo fuera ya notario, voy a hacer mi resolución de un cambio de nombre. Voy a hacer una resolución de subasta voluntaria. Para que les dé como esa sensación de, qué bonito va a ser el día de hoy. Sí, Eric. ¿Dónde puedo comprar los timbres? Porque no lo veo muy caro. Pues no son muy caros, valen 10 quetzales, a 2 quetzales cada uno, creo. Y si no, imprímalos. A veces se pueden imprimir también. A 10 quetzales el paquete de 5, creo que son algo así, lo venden. Pero es opcional. Ahí por la U está la librería. Hasta ahí le puedo decir. Sigamos, pues. Vamos ahora con los autos. ¿Se recuerdan cuántas resoluciones puede emitir un notario? 2. 2 autos y decretos. Muy bien, 2 autos y decretos. Sí. 2 decretos y autos. Muy bien, o autos y decretos. Los autos ya dijimos que eran entonces, estas son resoluciones, que ya no son de trámite, sino estas dan conclusión a todo el proceso de jurisdicción voluntaria, y las cuales deben de ser razonadas. ¿Por qué van razonadas? ¿Por qué van razonadas? Ya vieron, así es la pregunta del examen. ¿Por qué un auto va razonado? Porque así lo establece la ley del organismo judicial y porque está resolviendo algo. Muy bien, así sería la respuesta. Solo me pone porque la ley así En el establece. artículo 141 del organismo judicial, ¿estamos viendo? Muy bien. Entonces veamos, pues entonces los cuales deben ser razonados y vean cómo se razona. Lleva un resumen de los antecedentes de hecho, es decir, todo más o menos hace una inscripción de lo que pasó en el proceso, y de derecho, que serían cuáles son los fundamentos legales que tienen relación con y que sirven de base para aprobar lo solicitado. Esa es la razón, donde usted anota con qué es que usted toma esta decisión y concluye aprobando o improbando el proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Qué contienen? Si se dan cuenta, vean, misma estructura. Nombre del notario que dicta la resolución. Dirección de la oficina profesional, 1 y 2 parecidos. Lugar y fecha, 3 parecidos. Contenido del auto. Ese es más general. Disposición de que se notifique la resolución, firma y sello. En contenido sabemos que también van a citas de leyes. Entonces aquí ya tenemos una estructura más general. Entonces tendríamos nombre más específica, nombre del notario. Lilian Elizabeth Pérez Osorio. Dirección de su oficina profesional, XXX. Lugar y fecha. En el municipio, departamento de Guatemala, el 6 de febrero del 2025. Identificación de las diligencias. Se le llevaron de las diligencias para un cambio de nombre. Antecedentes. Y describe todo ese proceso. ¿Qué pruebas tuvo para eso? La persona presentó, por ejemplo, su certificado de nacimiento y presentó para constar que este nombre no lo había usado antes porque no puede volverlo a usar al hacer un cambio de nombre. También, por ejemplo, certificado de nacimiento en este caso. Considerando, que es la parte considerativa, entonces considerando que dadas las pruebas, los antecedentes y el resto de situaciones, cita de leyes con base a los artículos tales y tales y tales, se dispone que, o se dicta que, se concluye que, se resuelve que, se da por aprobado el cambio de nombre, por ejemplo.
Espera, un cambio de nombre. El cambio de nombre, el cambio de nombre no termina por resolución. Firma y sello y timbre notarial de 10 quetzales. ¿Dudas? ¿Dudas? Lee, ¿cómo dijo la pregunta de los 2 autos y los 2 decretos? Ay, Dios. Es una buena pregunta. No me recuerdo. ¿Cuántas resoluciones emite el notario? Ah, sí. ¿Cuántas resoluciones? Gracias. Mire, buena máquina para copiar. No sé qué iba a decir. Sí, son 2. Son 2. Una pregunta. Como allá en las resoluciones, las de los decretos son de 2 quetzales el timbre notarial. Entonces, aquí en los autos sería de 10. 1. Ah, es como ahí al final decía 10, entonces estaba. Bueno, es que, a ver, pues, ojo con esta respuesta que voy a dar. La ley establece el monto que debe de cubrir, más no el tipo de timbre que va a usar. Si yo tengo solo de quetzal porque tengo sobrantes de quetzal, pues puedo adherirlos de un quetzal hasta llegar a los 10 quetzales. Lo que debo de cubrir es el monto, que es de 10 quetzales. La mayoría, pues como es como los billetes, ¿no? Como hay un billete de 10 quetzales, mejor pago con billete de 10 y no estoy juntando monedas de quetzal en quetzal para poder pagar 10 quetzales. Algo así viene siendo esto. El monto es lo que debe de preocuparles más que la figurita de qué timbre es el que están utilizando. Usted solo tiene de quetzal, con ese que lo adhiere, pues listo, cubre los 10 quetzales. Sí, Evelyn. Buenas noches, licenciado. A mí no me queda muy clara la situación de cuándo es que se inutiliza un timbre. Cuando ya lo usó. Cuando usted lo adhiere, comúnmente, corrientemente diríamos, cuando usted lo pegó a la hoja, ahí automáticamente usted lo debe de inutilizar, porque quiere decir que ese ya está utilizado. El poner el sello es para que no resulte que supóngase que usted hace un testimonio y el testimonio debía pagar un impuesto de 2.999 quetzales y usted adherió timbres de 2.999 quetzales. Lo lleva al registro, usted no los inutilizó, digamos que así se lo recibiera. En el registro le ponen el sello de que ya de que ya se registró y viene y ya usted que lo registró, le dice a su procurador, mira, ahora hace una cosa, échales agüita ahí encimita más o menos y vas a ver cómo se despega. Los despega, los guarda y los usa para otra cosa. Por eso es que se hace ese proceso, para que no hagan eso. El sello y la perforación son para que ya nadie los pueda utilizar en el futuro. Aunque se caigan, no pueden ser utilizados en otro documento. Ese es el sentido de la inutilización. Magda y luego Luis. O sea que acá en los autos tenemos que, por ejemplo, yo tendría que comprar 10 timbres de un quetzal. Si quisiera, o un timbre de 10 quetzales, ¿Estamos bien? es más sencillo. Ah, bueno, lo importante es que sean de 10, que sea 10 quetzales. Sí, por lo general por eso se adhiere el de 10 quetzales, porque el objetivo es que no llene, estampe toda una hoja pegando timbres de un quetzal, por ejemplo. Sí. Y hay uno para el globo. ¿Quién era el otro? Gracias. Con gusto. Ah, Luis, perdón, Luis, que ya lo había mencionado, pero no había vuelto a ver. Dígame, Luis. Buenas noches, Lick, disculpe. Fíjese que esta duda yo la tenía, pero es para hacer todos mis apuntes. Usted dice que para inutilizarlo, se debe de perforar o sellar. Sí. Al momento de perforarlo, usted lo perfora después de haberlo con todo y hoja, donde usted lo pegó, con todo y acta, o lo debe perforar antes de pegarlo. La lógica, ¿qué le diría, Luis? Posterior. Es al revés. Primero lo perforo y luego lo adhiero, porque no va a Y luego perforar el acta. bueno, es que lo que pasa es que yo he visto actas notariales, entonces, ahora bien, pero nunca he visto uno perforado, únicamente he visto que plasman el sello notarial, el personal sobre el timbre. Es lo más común. Es lo más Bueno, común. sí, La esa era mi perforación duda porque, disculpe, esa era mi duda porque nunca he visto uno perforado. Sí, pero no tenga pena. No, es buena su Bueno, pregunta. muy bien, gracias, Pero licenciado. todos están sellos. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, el acta entonces tiene como pedazos, digámoslo así, identificación del expediente que se tiene a la vista para resolver, y aquí ustedes van a decir, ¿qué tienen a la vista para resolver? Todo el expediente que ustedes mismos formaron. Los antecedentes deben de ser breves, las pruebas solo las que se aportaron, documentales o testimoniales, los considerando que son premisas lógicas, que son considerando de hecho y de derecho. El fundamento legal y la exposición, por lo tanto, que ahí es donde usted va a resolver. Por lo tanto, se resuelve que, y así es como llegar a dar la resolución. El impuesto, pues ya lo dijimos, 10 quetzales. Y ahora sí veamos uno. Entonces veamos, bufete profesional del notario Raúl Velasco Fuentes, 40 Avenida 3-70 de la zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 22 de junio del 2023. Se tiene a la vista dentro de las diligencias voluntarias extrajudiciales del reconocimiento de preñez que ante mis oficios notariales inició la señora Milvia Luz Fuentes. Esa parte es como el encabezado.
Del estudio del expediente aparece antecedentes. La señora Milvia Fuentes Arn, para que ante mí se tramitara las diligencias pertinentes al fin de declarar su reconocimiento de preñez conforme al acta notarial faccionada y autorizada en esta ciudad por mí en fecha 15 de febrero, el cual consta que contrajo matrimonio con el señor Melvin, acto que quedó inscrito, doy la de dónde está inscrito, y vamos a ver, Departamento de Guatemala, documentos que obran dentro del expediente y que al fallecer el cónyuge se encontraba estoy dando los antecedentes. Continuamos. En estado de gravidez. De la primera resolución, sigo dando como esa idea de lo que pasó. La primera resolución, ¿cuál es? El decreto. El decreto, que es la de trámite. O sea, que ahí describo el decreto. Con fecha, tiene que concordar, por eso es que es un expediente. Todas las fechas van correlativas. Con fecha 15 de febrero del presente año se dictó la primera resolución mediante la cual se dieron por iniciadas, si usted aceptó, día, fecha, lugar e ir a tomar café, iniciar las diligencias y por incorporar los documentos presentados por la promovente. Asimismo, se ordenó publicar los edictos, proceso de ley y nombrar los médicos como facultativos, esa era la palabra que me buscan, facultativos para que practicaran el reconocimiento y emitieran el informe médico y aviso posterior correspondiente. Ese es como el resumen del decreto. Por eso es que es como agarrar todo el expediente, es empezar e ir viendo cómo va enlazándose y entrelazándose cada una de las partes. De las pruebas documentales, certificación de la partida de matrimonio, y ahí solo voy describiendo cuáles son las pruebas que me apuntaron para. Vamos a ver, informes, considerando que nuestro ordenamiento jurídico prevé específicamente en el decreto 54-77 del Congreso de la República, estos son los de derecho, que toda mujer puede solicitar ante el notario el reconocimiento de, y ahí vamos describiendo, de acuerdo a lo que la ley establece, facultativos, seguimos describiendo, y luego ya están los fundamentos de ley. Por lo tanto, ahora vamos a resolver. Con base en lo considerado y las leyes citadas, solo hay un considerando, el infrascrito notario al resolver declara, 1, que el reconocimiento de preñez de la señora tal, se está declarándolo por lugar, por decir así. 2, al declarar el reconocimiento, siempre hay un efecto jurídico. En este caso, el efecto jurídico es que se declara el hecho del nacimiento en parto único del varón, ocurrido en la ciudad. Estoy describiendo que ha nacido el niño que antes estaba en el vientre, ahora ya nació, y por ende se hace ver quién fue el que lo atendió y demás. Contadora, tercero, pues que la persona ha fallecido, ahora ya vamos con el tercero. El reconocimiento del parto ampara el nacimiento en la cuasiposición, eso lo define la misma ley, del estado del hijo. Se reconoce el derecho de alimentos, eso está en la ley, del menor de conformidad con la ley. Y quinto, certifíquese la presente resolución al registrador civil y hace como el cierre de lo que debe de hacer después de emitir esto. Y por último, pues que se remita el expediente del Archivo General de Protocolo, notifíquese. ¿Dudas? En los libros que ustedes tienen hay otras resoluciones, solo es que vayan como leyéndolas para ir haciendo la hilación. Esto es lo más largo, la resolución final es lo más largo, todos los documentos finales son los más largos. Sí, Luis. Muy buenas noches, Lick. No sé si se me escucha bien. Sí, lo escucho. Ok, sí. Al momento de llevar esto al Archivo General de Protocolos hay que pasar antes a la ventanilla del CAM para que se lo revisen y le pongan en sello, ya luego pasar a las ventanillas para que alguien nos den el codito donde ya fue ingresado, o es por otro lado, porque digamos, cuando uno lleva testimonios especiales, pues pasa primero al CAN y luego pasa allá y le dan el codito con la clave. No sé si aquí es el mismo proceso o es por otro lado. Porque esto sí no lo he hecho, entonces sí me queda la dudita si tenemos que pasar antes al CAN, porque ellos nos revisan antes, ¿verdad? Índices o cosas así, y le ponen el sello del CAN. Entonces no sé si pasa ahí antes. Ahorita, al momento. Le voy a dejar pendiente esa duda porque ahorita no la tengo como muy a la mano, pero se la voy a resolver. Si no se la resuelvo aquí, se la escribo yo. Ok, gracias, Rick. Muy amable, sí, porque si queda la dudita, porque si no lleva ese sello, pues no lo aceptan, ¿verdad? Es muy probable que lleve el mismo proceso, pero no le voy a decir algo que a la vez lo voy a tirar. Ahí está, ya veo, Alex dice que el CAN no lo revisa. Es que no gracias, es el mismo principio básico de lo que pasa que los índices y todos estos son obligaciones, este también es una obligación notarial, pero esta obligación notarial es por el impacto que tiene que quede en el Archivo General de Protocolo el expediente de jurisdicción voluntaria. No es como las otras obligaciones que tiene cierta incidencia en el notario. ¿Por qué? Porque nadie sabe que usted lleva a cabo un proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Quién es el único que sabe? El cliente. Mientras que ya los testimonios de las escrituras, hay otros lugares donde se puede corroborar que ha llevado ese proceso y por ende es todavía como más pertinente ese control que lleva. Pero de todos modos le voy a averiguar bien ya dentro del Archivo General de Protocolo cómo es el proceso. Notificaciones, que es el tercer documento. Clases de notificaciones, pues toda resolución debe hacerse, sabemos que se debe hacer debe hacer a las partes en forma legal y sin ello no quedan obligadas ni que se les pueda afectar sus derechos. ¿Por qué es que debe de notificarse? Porque con ello las personas quedan obligadas y ya saben que a partir de ello está iniciado el trámite.
Notificaciones personales, la primera resolución que recaiga en cualquier asunto, y los autos. Esas son las que deben de hacerse personalmente, que pues en este caso se hacen todas personales. ¿Qué estructura lleva la notificación? Pareciera muy grande, pero realmente es bien pequeña las notificaciones. Llevan nombre del notario, dirección de la oficina, fecha, lugar, hora, lugar donde se notificó, consignación de la palabra de que se está notificando, a quién se le notifica, qué notificó, da fe, firma de la persona si llega a aceptar el documento, y si no, pues se hace la anotación que no quiso firmar, y firma y sello del notario. Estas son pequeñas, también estas las pide la licenciada, ya que hay un ejemplo. En la ciudad, sabemos que va lo del encabezado, en la ciudad de Guatemala, el 10 de febrero del año 2018, siendo las 10 horas, en sede profesional, ubicada en la sexta calle, 4-20 de la zona 1, notifico al señor Juan Pérez la resolución que antecede, de la cual le hago entrega de una copia, quien le ha enterado, si firma, si firmó, doy fe. Y ahí está, firma de la persona ante mi notario. Es chiquita. Esas las pide, sí las pide mucho en el primer examen a licenciado. Resolución de trámite y notificación, un 90% de certeza de que sí se los van a pedir. Sí, Ronald. Licenciado, solo con una cuestión en esta última diapositiva. No sé si ustedes lo omitieron después de uno, hay unos puntitos, no sé si ustedes lo omitieron solo porque ya no quisieron colocar la dirección, o sea, ¿cómo decir? Es que, ¿La dirección exacta o solo? los puntitos, ajá, puede faltar alguna otra cosa, o si ya es el siguiente, por ejemplo, ya es un punto y aparte, dan los puntos sustantivos. No es más que por cuestiones del espacio. Y por último, la certificación. Las certificaciones son pequeñas también. Lugar y fecha, nombre profesional, calidad de profesional, expresión certifica, descripción de las hojas, relación de contenido, doy fe, firma y sello. Eso es lo que lleva una certificación. Estas también son pequeñas, no son muy grandes. Notificaciones, certificaciones y resoluciones de trámite son instrumentos que las redacciones no son muy grandes. Las resoluciones de trámite son un poquito más largas porque tenemos que establecer el proceso de jurisdicción voluntaria que vamos a hacer. Por eso es el ejercicio que le está pidiendo la licenciada, porque si en el examen les pide, elabore la resolución de trámite del proceso sucesorio intestado. Pues ahí tiene que decir, primero voy a hacer esto, segundo voy a hacer esto otro, tercero voy a hacer esto otro. Y voy describiendo como los pasos de. Por eso es importante esta situación. Ejemplo de una certificación en la ciudad de Guatemala, el 18 de septiembre del 2024. José Antonio García González, notario, certificó que la hoja que antecede impresa en ambos lados es copia fiel por haber sido tomado directamente de su original, en la que se reproduce el auto final dictado entre el expediente a mi cargo de cambio del nombre del señor. Ojo pues con lo de la redacción. ¿Qué es lo que les van a calificar en las redacciones? Porque a veces ahí, es que fíjese que yo lo escribo de esta manera, yo qué sé. Esto, en esencia esto. Por eso les voy dando la estructura. La estructura es lo que les van a preguntar. Que puse una palabra más, que anoté una palabra menos. Mientras que tenga esta estructura de lugar, fecha, nombre profesional, calidad, expresión certifica, descripción de las hojas, relación de contenido, doy fe, firma y sello, debiera estar bien. Lo mismo pasa con esto. Nombre, dirección y demás, y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o duda? Estamos asustados, Lick. Porque, hombre. Es demasiada información, licenciado. Me estoy agarrando del pelo. Sobre la defensa no hay engaño. ¿Qué es lo que le asusta? Pero de ver toda la información que estoy procesando ahorita, estoy ordenándola todavía en la mente. Necesitan su código civil, por favor. No voy a desarrollar todo el tema de identificación de terceros, solo porque yo sé que ya en la clase presencial algunos están muy atrás y probablemente no van a ver esta parte. Pero lo que voy a hacer es únicamente ver el fundamento legal para que ya lo tengan marcado ustedes y sea más fácil desarrollar el tema de identificación de terceros. ¿Queda claro? ¿Alguna objeción? Pues si no, la dejo aquí, pues. Y alguien dice, no, ya me quiero ir a comer. Bueno, la dejamos aquí. Estos son como el bono de su tiempo. Veamos, pues, esto no. Vamos aquí, pues. Van al artículo 5, el último párrafo, lo encierran en rojo como se ve ahí y le hacen las relaciones que están ahí. Ese es el fundamento legal de la identificación de tercero. En lo que ustedes están copiando, le toman la captura y demás, solo les voy a hacer la observación. Pregunta que todo el mundo confunde. ¿Cuál es el trámite de jurisdicción voluntaria que se lleva a cabo cuando una persona utiliza de nombre distinto su nombre que está inscrito o que consta en su partida de nacimiento? Hay dos trámites que tienen ese fundamento, la identificación de tercero y la identificación de persona. Los dos son la misma descripción si ustedes lo leen en cualquier libro. Se utiliza cuando una persona utiliza de nombre distinto al que consta en su partida de nacimiento, lo usa incompleto, o utiliza omite alguno de sus apellidos. Esa es la descripción de los dos. Ahora, si usted, entonces, ¿cómo sé quién es quién? Sencillo. Por eso el dibujo que estaba antes. Por eso este dibujo, miren. Yo uso muchos dibujos que son recurrentes. Si se dan cuenta, allá hay ¿cuántas personas? Dos. Dos iguales. En la identificación de tercero, se identifica a una persona distinta a mi persona.
Por ejemplo, yo puedo solicitar que se haga la identificación de Diana Fonseca. Digamos que ya no se llama Diana Fonseca, tiene otro nombre y otro apellido. Entonces yo puedo solicitar, yo que no soy Diana Fonseca, puedo solicitar que el notario me identifique a Diana Fonseca. Eso es identificación de tercero. Yo que no soy Diana Fonseca, pido solicitar que identifiquen a tercero. ¿Cómo es una identificación de persona? La identificación de persona es cuando yo voy con el notario y le digo al notario, mire notario, yo no uso mi nombre completo, utilizo variantes de mi nombre y necesito que hagamos una identificación de persona o identificación mía. Entonces, yo soy el que voy y pido hacer eso. ¿A quién voy a identificar? A mí mismo, valga la redundancia. Y en la identificación de tercero, ¿a quién voy a identificar? A una persona distinta a mí. ¿Dudas con la diferencia entre identificación de tercero y identificación de persona? Porque esa pregunta la hacen y siempre falla. ¿Dudas? ¿Puede repetirlo, licenciado, por favor? Sí, claro. La identificación de persona, yo mismo voy y pido que me identifique. La identificación de persona, otra persona distinta a mí, solicita mi identificación. Yo digo a usted, mí mismo me tengo que identificar, identificación de persona. Yo solicito que identifiquen a otra, identificación de tercero. Sí, Evelyn. La identificación de terceros podría ser cuando, pues, hay personas que tienen el mismo nombre, incluso nombres y apellidos, solo que lo que identifica, pues, es el número de documento, ¿verdad? Estos son homónimos. No corresponde. A ver, pues le voy a decir cuándo hay una identificación de tercero. La identificación de tercero se da, supóngase que pasa, le voy a contar una anécdota, así ya, cuando uno cuenta anécdotas porque ya lleva cierto recorrido. Mire, pues, alguna vez yo trabajaba en un lugar y resulta que había una persona, digamos que se llamaba José María Robles, es un nombre X. Pero resulta que todos en su lugar la conocían como, ya que tengo aquí dos Evelyn, como Evelyn. Entonces ella cuando se presentó, por alguna razón, llegó y me dijo, muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn. Todos la conocían como Evelyn. ¿Se llamaba Evelyn? No. No. No, se llamaba José María Robles. Entonces, esta persona, si yo quería venir y hacer alguna situación, yo necesitaba, porque supónganse que ella fallece y yo quiero ir al lugar, resulta que nadie conoce a José María Robles, todo el mundo conoce a Evelyn. Y usted pregunta por Evelyn y dicen, ah, sí, la señora que vive allá, mire, a 3 casas, pasa mucho en los departamentos, que la gente se llama de otra manera distinta a como realmente se llama. Entonces yo lo que hago es que solicito que un notario identifique que Evelyn realmente es José María Robles. Y eso ya lo amarran en su certificado de nacimiento y aparece que la señora, aparece una anotación, la señora José María Robles, también la puede usted conocer como Evelyn, pero no es un cambio de nombre, porque ella no se quiere cambiar de nombre. Simplemente estoy diciendo que ella también se llama así. Así se hace llamar ante su sociedad o ante las personas que la tienen en su entorno. Es como un tipo de Otro, seudónimo, por así decirlo. el ¿O seudónimo, sobrenombre? no, porque sobre el nombre es otra cosa. La verdad es que es cuando, por lo general pasa, ¿quiénes de ustedes han obtenido diplomas donde solo está, por ejemplo, un nombre y un apellido? Por ejemplo, Jorge Roberto Díaz. El diploma solo aparece como Jorge Díaz, pero él necesita hacer constar que ese diploma sí es de él, porque va a intervenir en un proceso de oposición. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Va ante un notario y solicita una bueno, como es del mismo, no va a hacer una identificación de tercero, pero digamos que fuera de su hijo, de su sobrino, de un pariente, va ante un notario y solicita que le hagan una identificación de tercero, donde José Díaz es José Rodolfo Díaz, por ejemplo. Entonces, ahí se están amarrando, porque no es que exista otra persona, sino lo que estoy diciendo es que esta persona es una sola y se llama de distintas formas, pero sigue siendo la misma persona. No se quiere cambiar el nombre, porque él se llama como aparece en su certificado, solo que él no usa su nombre completo. ¿Queda claro? Por ejemplo, la licenciada. ¿Cómo se presentó la licenciada? Nadie sabe cómo se llama la licenciada. Judith Uriza. Sí, Judith Uriza. Pero ella tiene 2 nombres y 2 apellidos. Entonces, por ejemplo, usted le preguntan, mire, ¿quién le dio clases? Judith Uriza. Pero si usted, por ejemplo, de repente ve el acta, dice, ay, qué raro. Aquí ella no es la licenciada que me da clases, porque la licenciada que me da clases solo se llama Judith Uriza. Ella tiene 2 nombres y 2 apellidos. Ahí podría ser una idea de una identificación de tercero. Entonces, ustedes van, por la idea, digamos que son muy desconfiados, van a control académico y le dicen, mire, ¿me puede decir si esta licenciada es la licenciada que me va a dar clases? Es que fíjese que en el caso hay una licenciada que se llama Judith Uriza, pero aquí aparece una licenciada que tiene 2 nombres y 2 apellidos. Sí, esta es la persona, solo que ella se identifica de otras formas, se identifica como Judith Uriza, pero son la misma persona. ¿Queda más clara la idea ahí?
Gladys, tiene la mano levantada. Buenas noches, licenciado. Solo quería como poner un ejemplo. Es como Neto Brand, que en su caso él, no sé, desconozco cómo se llama, pero digamos Ernesto Rodolfo Brand, y él pues oficialmente se conoce como Neto Brand. Exacto. Usted quiere Ese firmar un podría ser contrato identificación de persona, ¿verdad? de tercero porque si usted va y lo pide, si él va y lo pide es de persona. Ah, pero Si si usted va y él lo lo pide, pide, eso es identificación. Ah, ajá. ya. Que eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Sí, si no estoy mal, creo que él pidió que se que se identificara que Neto Brand era exactamente la misma persona que el otro hombre que está, ¿cómo se llama? Luis Leonel. Licenciado, disculpe, fíjese que tengo una duda en este caso. Por ejemplo, hace 50 años se daba este problema. El papá del niño recién nacido iba a inscribir a su hijo y, por ejemplo, decía, mi nombre es tal, le voy a poner de nombre tal a mi hijo y la mamá se llama María José Ramírez. Y entonces tenía un segundo hijo y decía, mi nombre es tal, mi hijo se va a llamar tal, y es hijo de mi esposa que se llama Josefa Ramírez. Y tenía un tercer hijo que decía, mi nombre es tal, mi hijo se va a llamar tal, y la mamá se llama María José Ramírez Gómez, por ejemplo. Por ejemplo, fallece la señora, fallece el papá de ellos, y ellos son hijos de una misma señora de un mismo padre, pues creo que está registrado al mismo señor, ¿verdad? Pero son hijos de una señora, por ejemplo, y si se hace junta de herederos, ¿qué se debe hacer? De Hace una identificación, identificación, hace una de identificación solicitud de personas, de tercero. No, porque la de ter- señora ya está fallecida. ¿Cómo va a ir ella a ajá. decir que la identifica? No, al menos yo, o sea, ¿Quién así se debe, necesita saber? ¿De quién necesita saber usted que son la misma persona? ¿De uno de los herederos o de la que falleció? de la que falleció. Ah, vale. ¿Y quién lo va a pedir? ¿Ella misma lo puede ir a Yo. pedir? No, no puede porque falleció, o sea, es identificación de persona. No, No, de tercero. identificación de tercero, sí, sí, sí. Ok. Porque no es ella la que está yendo, levantándose de entre los muertos, diría usted, y ve a decirle Ujú. al notario, mire, hágame mi identificación de que yo soy José Ramírez, Josefa Ramírez, María José Ramírez, yo qué sé. Estamos, Ah, bueno, sí, es que ese creo que problema siempre se daba antes, ¿verdad? Se daba mucho. pero era por eso, porque digo, y eso pasa mucho en los departamentos, que las personas tienden a llamarse de manera distinta. Sí, Carla. Como yo lo entendía en el caso que expuso el compañero, los interesados, que son los 3 hermanos, son los responsables de solicitar identificación de tercera persona, que es su mamá, para poder solventar lo de la herencia. No hay fundamento para decir quién puede, porque si leen el Código Civil, no establece que debe ser un pariente. ¿Quién dice? Toda persona que Bueno, tenga un cualquier interés. persona podría ser, ¿verdad? Cualquier persona. Ok, Solo para que no vaya a quedar ahí la idea de que lo hace la mamá. Cualquiera que tenga interés. Cualquiera que tenga interés. exacto. Gracias. Bueno, ya les había dejado ahí un rato, y dejo aquí un rato que es lo de la oposición. Si se dan cuenta, ¿de dónde estoy sacando el fundamento legal de la identificación de tercero? Primero, ¿a dónde me fui? Al artículo 5 del Código Código Civil. Civil. ¿Y ahora en qué Licenciado, estamos? Artículo procesal 441 civil. del Código Procesal Civil y Mercantil. Lick, yo tengo una duda con unas letritas que tenía en la anterior Esa es la diapositiva. duda también que tengo. ¿Qué El significa? Una himno. J, una V. VN. Ah, dedúzcalo, a ver qué sería. ¿Cómo se llama? ¿Qué curso está llevando? Notariado 3. ¿Cuál es el tema central? Jurisdicción voluntaria judicial y jurisdicción voluntaria notarial. Muy bien, Oh, Karen. Buena y deducción. hay otras letritas que Gracias. en otras diapositivas también, licenciada, donde presentó el artículo 2 del Ah, las dos. código, sí, Pero esas el 2 de la ley son 54. relaciones a alguna ley, algún decreto o algún otro artículo dentro de. Ok, Anótalos por el momento y si tiene alguna duda me busca ahí en personal y me dice, mire aquí, ¿qué quiso decir con esto? Entonces ya le puedo decir cuál era, por si se me muy fue. bien, gracias. Sí, Carla, en lo que voy cambiando ahí la presentación, porque ya la clase relativamente ya la terminé. Ahora, solo antes de que alguien se empiece ahí. A ver, pues, si resulta, así se los plantea el licenciado en el examen. Resulta que Luis Alejandro es amigo de Gladys. Ambos se presentan ante un notario. Gladys le pide al notario que Gladys utiliza constante y de manera pública y se identifica como Gladys Andrade, Gabriela Andrade, Gladys Fajardo, Gladys Andrade Fajardo. Inciso A. La pregunta queda así. ¿Qué trámite es el que están solicitando? ¿Qué trámite dirían ustedes que es? Identificación de persona. Muy bien. Eso lo pregunta en notariado 4, porque ahí se ve ese. Y si fuera Luis que pide que se haga, que Luis es el que le indica al notario que la compañera que hace me movió,
se llamaba de distintas formas. ¿Qué trámite sería entonces? Identificación de tercero. Identificación de tercero. Porque si les pregunta, la identificación de persona es un trámite de jurisdicción voluntaria, ¿verdadero o falso? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿La identificación No. de persona es un trámite Es de falso. jurisdicción voluntaria? Falso, porque se llama identificación de terceros. No es voluntaria porque no terceros. es la persona en sí que lo está solicitando. Recuérdese, a mí mismo, persona. A otra persona pide de mí, tercero. Miren que cuánto tiempo le voy dedicando. Ya tendríamos que terminar la clase, pero quiero que no se vayan con la idea errónea y de allá al desarrollo del. Aquí está el contenido del acta de notariedad y el trámite, que se los voy a. Esto es lo mismo que tienen con la licenciada y listo. Bueno, entonces la siguiente sesión, lo que vamos a trabajar es el trámite de identificación de tercero. Lo vamos a desarrollar como que no hubiéramos discutido hoy nada, pero ya ustedes tienen la idea clara de cuándo es identificación de tercero, cuándo es identificación de persona, porque ese es el primer gol que les pueden echar. Y la verdad es que tanto la licenciada como mi persona, lo que tratamos es que aprendan y que además de que aprendan, pues salgan bien preparados y con ello pues puedan decir, ah, qué bonito curso. Me gustó porque aprendí un montón y sobre todo, después de aprender, gané. El que aprende no puede perder, ¿oyeron? El que aprende no puede perder. Eso sí es seguro, pero ¿de qué depende? Que estén en la clase y que participen en la mayoría de los casos. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco que estén hasta esta hora. Sé que es un poco cansado. Lo bueno es que están en su casa, solo es apagar la compu y decir feliz noche o sentarse a comer. Me quedo ya resolviendo dudas particulares. Ya la clase ya la terminé, de aquí no voy a. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Ya hablamos sobre